Hola, muy buenos días. ¿Cómo has estado? Me alegra mucho que estés aquí en el segundo módulo. Hoy vamos a hablar de la amarga verdad del azúcar. Hay algo que por mucho tiempo no nos dijeron. Siempre y durante muchos años estuvimos convencidos de que la grasa era un gran problema, pero poco nos hablaban o casi nada nos decían el verdadero problema del azúcar. Por esa razón, digamos que durante muchísimos años se disparó el consumo de azúcar y se disminuyó o casi que se eliminó el consumo de grasas. Y lo que pasó fue que al momento en el que esa cantidad de alimentos o de productos les quitaban o les disminuían el consumo de grasa, pues tenían que aumentarle el consumo de azúcares o de carbohidratos porque si no, pues digamos que los productos no quedaban sabiendo nada rico. Entonces, hoy en día estamos viendo las consecuencias de eso. Hoy en día estamos viendo las consecuencias de que tengamos una dieta altísima en azúcares, porque el problema es ese, que hemos abusado del consumo de azúcar. Y hoy vamos a ver qué puede pasar o qué nos ha pasado en todos estos años con este abuso del consumo del azúcar. Bienvenidos al módulo La amarga verdad del azúcar. Espero que lo disfruten. Y vamos a empezar este módulo con una frase que dice Wendell Berry. Y él dice, somos alimentados por la industria alimentaria que no presta atención a nuestra salud y somos tratados por la industria farmacéutica que no presta atención a nuestra comida. Esto es algo totalmente cierto. Entonces, mi idea con este módulo y con todo este proyecto tan lindo que estamos haciendo es que aprendamos y entendamos la importancia de una buena alimentación y que todos sepamos que nuestra salud empieza en la cocina, o sea, nuestra salud empieza en nuestra casa, no en el consultorio. Los objetivos del módulo, y que espero que queden muy claros, es que tengamos muy claro cuáles son los mitos y cuáles son las realidades acerca del sobrepeso, de la obesidad y de la diabetes. Que nos quede clarísimo que comer azúcar no es saludable, y menos en las cantidades en las que las estamos consumiendo hoy en día. Quiero que entendamos y que cada uno haga un análisis propio y se haga la pregunta, ¿será que soy adicto a la comida? ¿Será que soy adicto al azúcar? Yo lo hice en algún momento de mi vida y yo era adicta a la comida y yo fui adicta al azúcar. Y eso está bien, darnos cuenta está bien, porque es el momento en donde podemos tomar la decisión de empezar a hacer cambios. Quiero que entendamos lo que está aceptado y lo que no está aceptado culturalmente con respecto a la alimentación, pero sobre todo, qué es lo que deberíamos empezar a comer o qué, en este módulo sobre todo quiero que quede claro, qué deberíamos empezar a eliminar en nuestro plato de comida, porque en los siguientes módulos vamos a hablar un poco más de aquello. Y sobre todo, quiero que entendamos y nos quede claro por qué no debemos tomar jugos de fruta, porque muchas veces creemos que al consumir los jugos de la fruta estamos involucrando algo que es totalmente saludable y esto no es así. Vamos a recapitular un poco y vamos a hablar acerca del sobrepeso y la obesidad. Ya sabemos que desde el año 1975 se ha triplicado en el mundo la obesidad y esto es muy importante. Vemos cómo hay más de 41 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso o con obesidad. Y vemos que hay más de 340 millones de niños entre la edad de 5 a 19 años, o sea, entre niños y adolescentes con sobrepeso y con obesidad. Sin hablar de la cantidad de adultos que hoy en día padecen esta enfermedad. Entonces, quiero recordarles estas estadísticas porque quiero que sepan que el consumo exagerado de azúcar que tenemos hoy en día es lo que nos ha llevado a esto. Es un consumo que además muchas veces ni siquiera sabemos que lo tenemos. Muchas veces creemos que no consumimos azúcar y no nos damos cuenta que viene un poco escondida en todos los productos que tenemos hoy en nuestra mano. ¿Cuál es el problema? El verdadero problema de todo esto, es decir, el verdadero problema del sobrepeso, el verdadero problema de la obesidad, el verdadero problema de la diabetes, es la resistencia a la insulina. Y quiero que entiendan que esto tiene solución y que podemos mejorarlo.
¿Qué es lo que pasa? Y voy a tratar de explicarles de forma muy sencilla qué es lo que pasa y por qué se genera la resistencia a la insulina y cómo esto nos lleva al sobrepeso y a la obesidad. No voy a entrar a ser muy técnica, pero sí me interesa que quede un poco claro. Resulta que cada vez que tú comes algo que tiene azúcar o que tiene exceso de azúcares o exceso de carbohidratos y harinas refinadas, eso entra a nuestro organismo y digamos que esta cantidad de glucosa que entra a nuestro organismo, pues nuestro cuerpo obviamente la detecta. Cuando nuestro cuerpo detecta la cantidad de glucosa o la cantidad de azúcar que hay, el páncreas dice, ok, aquí hay mucha azúcar, yo necesito empezar a retirarla, solucionarla, a guardarla, pero el azúcar no me puede quedar, digamos que por todo nuestro tracto o nuestros vasos sanguíneos. Entonces el páncreas, ¿qué hace? Libera insulina. Y esta insulina, ella va y lo que trata de hacer es, hagan de cuenta, ella trata de ir a coger las moléculas de azúcar o de las moléculas de glucosa, perdón, y trata de ir a guardarlas o a ponerlas a trabajar o a ponerlas en su lugar. Un gran compartimiento que nosotros tenemos, por ejemplo, es el músculo. Por eso es tan importante que tengamos una buena masa muscular y esto lo discutiremos en otro módulo más adelante. Entonces la insulina va, coge esas moléculas de glucosa y las guarda en el músculo. Cuando nosotros tenemos una buena masa muscular, perfecto, porque hagan de cuenta que esto es como un compartimento donde podemos guardarla. Pero muchas veces nosotros no tenemos este compartimento. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan todavía por ahí las moléculas de glucosa. ¿Y qué pasa? Que el páncreas o el cuerpo entiende como, ok, todavía tengo mucha glucosa, él no entiende que de pronto es que no tengamos buena masita muscular o que de pronto es que seamos sedentarios y nos quedemos quietos y no utilicemos, digamos que toda esta energía que consumimos, y el páncreas lo que hace es liberar más insulina. Y vamos a tener algo que es hiperinsulinemia, o sea, los niveles de insulina van a estar aumentados porque el páncreas piensa que esa es la solución. Entonces vamos a tener, hagan de cuenta por aquí arriba, muchos niveles de insulina y toda esta insulina empieza a generarnos problemas. Acuérdense que así como la insulina nos ayuda a guardar o a poner en su lugar a las moléculas de glucosa en el cuerpo, una de las funciones también de la insulina es almacenar las cosas como grasa, ¿sí? O generar, digamos que ese almacenamiento o ese exceso de energía en forma de grasita. Y de esa forma, pues empezamos a acumular un poquito más de grasa. Resulta que muchas veces estos receptores que reciben o que hacen clic, hagan de cuenta aquí como que con la insulina para que ella pueda entrar a hacer todo el trabajo que ya dijimos, a veces también fallan o se dañan, ¿sí? O no la entienden bien. Entonces esto hace que siga habiendo insulina que no pueda, digamos que ejercer su función, como decíamos también, de guardar esas moléculas de glucosa. Entonces todo esto empieza a generar problemas porque esto no es que suceda con una sola comida, ¿sí? No es que yo me coma un helado una vez, no sé, cada semana, sino que además del helado probablemente yo estoy comiendo postres, probablemente yo estoy comiendo yogures endulzados y probablemente estoy comiendo muchísimos productos que cada vez hacen que yo produzca y produzca o libere y libere más insulina. Y de esta forma empezamos a almacenar grasa, se empieza a producir algo que se llama hígado graso y es que alrededor del hígado se empieza a formar una capita de grasa y empezamos a aumentar esa grasita visceral. Y esa grasita visceral viene siendo un problema. Para que me entiendan, la grasa visceral es esa que recubre el hígado, la que está por dentro, la que recubre los órganos internos, para que me entiendan un poquito más. Cuando esa grasa está aumentada, empieza a generar unas interleuquinas y empezamos a tener inflamación crónica. Y esta inflamación crónica es el problema. Todo esto tiene solución y quiero que eso nos quede claro. Todo esto tiene solución, pero necesitamos tomar la decisión de empezar a hacer cambios.
Espero no haberlos confundido mucho con esta pequeña explicación. Traté de hacerlo de una forma muy sencilla y muy básica para que entendamos que el verdadero problema es la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es el azúcar? Y vamos a hablar un poco de qué es el azúcar, sobre todo de qué es el azúcar de la mesa, el azúcar blanca, ¿sí? O que ponemos a veces en la mesa, que es la que a todos se nos viene a la cabeza cuando hablamos un poco de azúcar. Ese azúcar es lo que nosotros digamos que se conoce o es la misma sacarosa, ¿sí? Y es un disacárido, es decir, que está compuesta por dos azúcares, para que me entiendan un poquito más, por la glucosa y por la fructosa, ¿sí? Tiene la mitad glucosa, la mitad fructosa. ¿Y estas, de dónde se saca o de dónde proviene este azúcar? Pero puede provenir o del azúcar de la caña de azúcar, y digamos que más o menos entre el 70 y el 75% el azúcar se saca de la caña de azúcar, pero quiero que sepan que también la podemos sacar a partir de la remolacha, ¿sí? Lo que pasa es que es en un porcentaje mucho menor. Entonces, para que entendamos esto, otra vez, ¿qué pasa cuando yo tengo resistencia a la insulina? ¿Sí? Cuando yo tengo resistencia a la insulina, muy probablemente está asociado a un consumo altísimo de azúcares, ¿sí? Y muchísimas veces no nos damos cuenta, pero muchas veces son estas calorías vacías, estas calorías líquidas, ¿sí? Que vienen en muchos refrescos, que son de absorción muy rápida, que no nos aportan absolutamente nada en densidad nutricional, pero que hacen que yo cada vez quiera y quiera más. O también porque tenemos una dieta alta en carbohidratos refinados, ¿sí? En todas estas harinas procesadas que también me van a generar mayor hiperinsulinemia, o sea, mayor liberación de insulina por parte de mi páncreas. ¿Y qué sucede con esto? Cuando tú haces esa liberación a veces tan alta de insulina, más o menos a las 2 horas aproximadamente, digamos que esa cantidad exagerada que tuvo que liberar el páncreas de insulina, de pronto nos baja muy rápido esos niveles de glucosa. Y por eso muchísimas veces, después de estos grandes consumos de gaseosas, de bebidas para deportistas que son altísimas muchas veces en azúcar, o de esta cantidad de productos con harinas refinadas, a las 2 horas a veces nos sentimos cansados, nos sentimos decaídos, nos sentimos agotados, nos da sueño, muchas veces pasa después de una de estas comidas. Otras veces me da más hambre o me dan ganas de ir a comer algo que sea otra vez con muchísima cantidad de este tipo de contenido, de energía o de azúcares, por así decirlo. Y es porque muchas veces lo que sucede es que esa cantidad de insulina que se liberó fue tan alta que me bajó esos niveles de azúcar, hice algo de hipoglicemia y ahí mi cuerpo quiere salir a comer más para otra vez estabilizarse. Y eso muchas veces se vuelve un círculo vicioso. Entonces yo estoy comiendo cada 2 o cada 3 horas este tipo de comidas y esto me va a empeorar esa resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? Miren todo lo que va a generar la insulina. Si bien la insulina es una hormona fundamental y necesaria para que nosotros podamos sobrevivir, cuando hacemos que nuestro páncreas trabaje en exceso y tenemos insulina todo el tiempo en exceso, podemos presentar algunas cosas que no queremos, ¿sí? Como aumento de peso, empezamos a acumular grasita, como les dije ahorita, se va a producir inflamación crónica, se va a producir estrés oxidativo, el HDL, que es el colesterol que normalmente hemos conocido como el colesterol bueno, es un transportador, va a estar con sus niveles bajos o por debajo de lo que nosotros quisiéramos tenerlo. También esto va a ser el causante de muchísimas de las enfermedades crónicas que tenemos hoy en día, ¿sí? Puede generar hipertensión arterial, que los triglicéridos empiecen a elevar, empezamos a tener el líbido bajo, o sea, el deseo sexual empieza a disminuir, vamos a tener mayor riesgo de Alzheimer, de cáncer, de depresión y de esterilidad. Entonces, fíjense a todo lo que podemos llegar solamente porque a veces tenemos una alimentación muy alta en azúcares o muy alta en carbohidratos refinados. Y
Cuando nosotros pedimos algunos de los exámenes o de pronto les han pedido a ustedes algunos de los exámenes y en algún momento les han dicho, ustedes tienen hipoglicemia, quiero que sepan que esa hipoglicemia puede ser o es un síntoma precoz de la resistencia a la insulina. Entonces, vale la pena que cuando nos hagan este diagnóstico de hipoglicemia, empecemos a tener mejoría de hábitos o empecemos a mejorar nuestra alimentación. Entonces, muchas veces en los exámenes de sangre que probablemente les han hecho a muchísimos de ustedes, les han dicho a varios que tienen hipoglicemia. Y yo quiero que ustedes sepan y prendan la alarma porque tener hipoglicemia es un síntoma precoz de tener resistencia a la insulina. Entonces, vale la pena que si nos han dicho en algún momento que tenemos hipoglicemia, vale la pena que empecemos a mejorar nuestro estilo de vida y empecemos a tener cambios. Acuérdense, todo tiene solución y todo es prevenible. Vamos a hablar un poco de los mitos de la diabetes y la obesidad. Lo primero es que siempre nos han dicho que la diabetes es genética. Y si bien quiero que quede claro que el factor genético es muy importante, el factor genético, que tú tengas el antecedente de algún familiar que tenga diabetes o que sea obeso, no significa que tú vas a tener que tener diabetes y vas a tener que ser obeso. Yo quiero que sepas que a pesar de que tú tengas ese antecedente, tú decides si quieres tener diabetes o si quieres ser obeso. Pero mi genética no es como un estigma, no es como algo que definitivamente tiene que suceder. Una cosa es tener la predisposición genética, otra cosa es que yo le cree el ambiente perfecto para que ese gen se prenda y digamos que se desarrolle, por así decirlo. Entonces, tener antecedente de diabetes no es una sentencia de que tú vas a ser diabético. Tener el antecedente de familiares con obesidad no es una sentencia de que tú vas a tener obesidad. Acuérdate que yo decido qué genes prendo y qué genes decido mantener apagados o qué genes decido apagar. Y lo más importante aquí es el ambiente. Entonces, siempre acuérdate que lo que se heredan son los hábitos. La diabetes es irreversible y es algo que nos han dicho toda la vida. Si ya tú tienes diabetes, no hay nada que hacer. Esto lo que va a pasar es que va a seguir empeorando. Si al principio no utilizabas medicamentos, vas a empezar a utilizar medicamentos, después obligatoriamente vas a tener que empezar a inyectarte insulina y seguro vas a terminar en diálisis o vas a terminar con alguna amputación. Y yo quiero decirte que esto no es así. Primero, acuérdate que si hacemos un diagnóstico precoz de resistencia a la insulina, podemos evitar que tú termines en diabetes si decidimos empezar a hacer cambios o si decides empezar a hacer cambios. Entonces, siempre es posible frenar esa progresión y muchas veces también es posible empezar a echar reversa, ¿sí? Si tú estás utilizando insulina y empezamos a mejorar esos hábitos, con seguridad vas a poder en algún momento, y obviamente todo esto va a ser guiado con tu médico, vas a poder empezar a disminuir y probablemente a suspender la administración de insulina. De igual forma, si estás con medicamentos y empiezas a mejorar tu estilo de vida, es muy probable que podamos suspender ese consumo de medicamentos. Pero esto va a depender 100% de ti. Porque acuérdate que estas son enfermedades que no existían, que nuestros ancestros no tenían. Estas enfermedades son producto de un mal estilo de vida que hemos llevado hoy en día. Eso significa que si yo corrijo la verdadera causa y no me enfoco solamente en inyectar y en inyectar y en inyectar medicamentos o insulina para controlar los niveles de glicemia o para controlar la enfermedad, sino que corrijo la verdadera causa, con seguridad vamos a mejorar mucho y es posible incluso llegar a una remisión de esta enfermedad. Siempre creemos que la prediabetes no es el problema, entonces así se tiene prediabetes, cuídese, pero no hay nada más que hacer, vamos a hacer seguimiento hasta que, hasta que ya tengas diabetes, ¿no? ¿Cierto? Y quiero decirte, como te lo dije en el módulo pasado, que la prediabetes sí es el problema, porque
Tener prediabetes tiene la misma o los mismos posibilidades o la misma posibilidad de tener eventos adversos como infarto agudo de miocardio, como accidente cerebrovascular y de muerte. Entonces, entre tener prediabetes y tener diabetes, realmente en las consecuencias no va a haber ninguna diferencia. O sea que sí es un problema tener prediabetes y sí se pueden hacer muchísimas estrategias para que también empecemos a disminuir estos riesgos y a evitar que lleguemos a la diabetes y al contrario, empezar a echar para atrás este problema. Una vez empiezas con insulina, ¿no hay vuelta atrás? Falso, sí hay vuelta atrás, pero va a depender de ti, de lo que tú hagas, de lo que tú trabajes, de cómo trabajes con tu médico y de que decidas empezar a hacer un cambio en el estilo de vida. Y la pérdida de peso a como de lugar es indispensable para la diabetes, no necesariamente. Es decir, sí es importante, por supuesto, que si tenemos obesidad, que si tenemos sobrepeso, empecemos a perder peso, sí, pero no a como de lugar. No significa que yo voy a empezar a tomar un poco de medicamentos, que voy a empezar a administrarme o inyectarme muchísimas cosas para perder peso, porque no es la forma. No significa que yo voy a ir a hacerme una cirugía bariátrica y con eso soluciono el problema. No funciona así. Tenemos que cambiar el chip. Tú puedes hacerte la cirugía bariátrica y con seguridad vas a perder peso. Pero si tú no cambias el chip, vas a volver a ganar ese peso más rápido de lo que crees y vas a volver a tener problemas. Y te lo digo porque tengo pacientes así y porque tengo muchísimas personas cercanas que han pasado por esto. Entonces, no es simplemente ir y soluciono la pérdida de peso, no funciona así. Tengo que cambiar el estilo de vida. Sea lo que sea, hay que cambiar el estilo de vida y tienes que empezar a cambiar tu chip, a alimentarte mejor, a quitar las cosas que te enferman, porque si no, vas a volver a lo mismo, vas a seguir enfermo, vas a tener los mismos factores de riesgo que tenías antes. Bueno, entonces aquí quiero hacerles una pregunta. Y aquí es cuando quiero que cada uno se pregunte, ¿será que yo soy adicto a la comida? En el PDF que te voy a dejar, ahí vas a tener una pequeña encuesta para que tú revises, ¿será que soy adicto a la comida? Y es muy importante que te hagas esta autoevaluación, porque con esto puedes decidir empezar a hacer cambios, ¿sí? Cuando yo la hice, me di cuenta que yo era adicta a la comida o que yo fui adicta a la comida. ¿Y yo cómo sé esto? De pronto, cuando tengo hambre, estoy de mal genio o me pongo de mal genio, ¿sí? De pronto, a cada rato me dan ganas de ir y estar picando y cogiendo cosas que estén en la nevera, ¿sí? Sobre todo si son postrecitos, si son cosas que tienen azúcar, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas y este test que te voy a dejar, vale la pena que lo revises, que hagas énfasis y que te des cuenta, porque lo más importante es eso, que te des cuenta si eres o no eres adicto a la comida, para que puedas empezar a hacer cambios. Esto no es para castigarse, esto no es para darse duro, esto es simplemente para que tú digas, ok, voy a hacer algo al respecto, porque no quiero ser más adicto a la comida. ¿A costa de qué somos adictos a la comida? ¿De que toda una industria esté ganando muchísimo dinero a costa de que yo me enferme? ¿Vale la pena que tú te enfermes porque te están engañando? ¿Sabías tú que cada vez que dices, es que este postre es el mejor que me he comido, es que esta hamburguesa es deliciosa, es que yo no tengo por qué dejar de comer rico, prefiero enfermarme? ¿Sabías tú que a todo eso que tú llamas rico, delicioso, es que no puedo vivir sin eso, es que no me importa enfermarse, es que no me importa enfermarme porque yo no quiero dejar de comer rico? ¿Sabías tú que a todo eso le ponen un poco de químicos, de aditivos, de saborizantes para que tú digas eso, para que tú creas que tú estás escogiendo comerte esa hamburguesa porque crees que es deliciosa? ¿Cómo te sientes al saber que estás engañado? Que a todos esos productos, a esos productos de bollería, de panadería, a todas esas bebidas, a todos esos refrescos, ¿cómo te sientes tú?
al saber que a todo eso lo que hacen es ponerle muchísimo azúcar, muchísimos aditivos para que tú creas que es delicioso, te generan adicción, porque como te voy a mostrar ahorita, quiero que sepas que el azúcar es muchísimas veces más adictivo que drogas como la cocaína, por ejemplo. Y lo que pasa es que eres un adicto que está creyendo que está tomando decisiones, pero no es así. Todo ese tipo de cosas que le agregan a tus comidas lo que hacen es generar cambios hormonales en tu cuerpo para que tú quieras más, para que tú sigas buscando más. ¿No es horrible haberse sentido engañado tantos años de la vida? Y hoy quiero decírtelo porque quiero que te des cuenta que esto puede cambiar y que por fin vas a poder de verdad tomar decisiones tú, de forma consciente, sin estar tomando esas decisiones en piloto automático, simplemente porque durante tantos años nos hicieron adictos a la comida y nos hicieron creer que estábamos nosotros tomando las decisiones. Vamos a hablar un poco de las calorías líquidas, ¿sí? Porque esas calorías líquidas que vemos en las bebidas, que vemos en los refrescos, son de las cosas más adictivas que existen. Son supremamente adictivas porque la cantidad de azúcar que traen es exponencial, ¿sí? Porque además tú te las tomas y no vas a sentir saciedad. Porque tú te las tomas y al contrario te van a generar más hambre y más ganas de comer. Y entonces de consumir más cosas. Y te van a dar más ganas de buscar más cosas con azúcar. ¿Sabías tú que la fuente principal de azúcar adicional en tu dieta son estas bebidas, o sea, estas calorías líquidas? Y quiero que sepas que estas calorías líquidas o estas bebidas con esa cantidad de azúcar son de las que más estimulan la diabetes y la obesidad. Muchísimo más que la comida que masticas, o sea, muchísimo más que la comida sólida. Además, no se te olvide que a estas bebidas líquidas, esto es un éxito total, son azúcar más cafeína, o sea, adicción más adicción. Eso es un éxito rotundo. Por eso se venden tanto, por eso te cuesta tanto dejar de tomarla. Entonces, quiero que esto lo interiorices para que te des cuenta, porque una cosa es que yo sea un adicto sin tener la información, pero todo puede cambiar cuando yo empiezo a tener la información. Ahí yo puedo empezar a tomar mejores decisiones. Mira, quiero que veas esto. No es mi interés mostrar marcas, pero quiero que veas la cantidad de azúcar que puede tener una gaseosa en lata, la cantidad de azúcar que puede tener una gaseosa en botella, la de 600 mililitros, si no estoy mal es esa, y la de el litro. Cada cubito de azúcar, hagan de cuenta que es un sobrecito de azúcar. ¿A ti te gustaría poner en un vaso con agua esa cantidad de sobrecitos y tomártela? Yo creo que eso no es algo que tú prepararías en tu casa, pero quiero que sepas que eso es lo que te estás tomando cada vez que te tomas una gaseosa. Mira lo que pasa con el jugo de naranja. Y por eso es que los jugos no son saludables, los jugos son calorías vacías. Porque cuando tú preparas un jugo, vamos a usar el ejemplo del jugo de naranja, tú lo que haces es que destruyes la fibra y liberas la fructosa, que es el azúcar que tiene el jugo. Y queda ese azúcar totalmente libre, que es lo que tú te tomas. Entonces la absorción va a ser supremamente rápida y el pico de insulina que vas a hacer va a ser altísimo. ¿Por qué son peligrosas estas bebidas azucaradas? Mira, porque como habíamos dicho ahorita, cuando tú te tomas esas bebidas azucaradas, eso lo que va a hacer es que comas más. Esto no va a hacer que tú comas menos.
esto va a hacer que tú sigas comiendo igual o un poco más. Entonces son calorías que estás sumando, calorías totalmente vacías. Mira cómo se ha duplicado o triplicado ese consumo de bebidas azucaradas. Y esto es lo que ha hecho que se aumente la cantidad de calorías que las personas consumen normalmente en su dieta. Esto ha hecho que los niños hayan duplicado sus niveles de obesidad y que los adolescentes hayan triplicado sus niveles de obesidad. Porque estoy segura de que si tuvieras un bebé o un niño, fumar sería terrible para ti. Pero ¿cuántos no estamos acostumbrados a beber un bebé de 2, 3, 4, 5 años con una Coca-Cola y no pasa nada? Más del 90% de los niños toman gaseosa todos los días. Esto es algo que no pasaba con nuestros ancestros. Esto es algo que no pasaba hace muchos años. Por eso estas enfermedades de hoy en día, estas enfermedades crónicas no transmisibles, no existían. Porque este tipo de cosas y este consumo exagerado de azúcar no existía. Aquí quiero mostrarles la cantidad de azúcar que tiene cada uno de estos refrescos, ¿sí? Fíjense las gaseosas, fíjense los jugos de naranja, miren las bebidas energizantes, ¿sí? Miren los jugos de manzana que muchas veces nos ofrecen. Y por supuesto, ¿qué tal la leche condensada, la taza de leche condensada? ¿Sabían ustedes la cantidad de azúcar que consumían cada vez que se tomaban estas bebidas achocolatadas o estas bebidas energizantes o los jugos? ¿Qué opinan? Quiero dejarles este video ya para terminar. You wouldn't think twice about not giving your kid a Budweiser, but you don't think twice about giving your kid a can of Coke. But they're the same. Sugar is poison. It is a chronic, dose-dependent liver toxin.
el mejor endulzante es el que no se utiliza. Y esa será siempre mi recomendación. Los espero en el siguiente o en la siguiente charla, que vamos a hablar un poquito más. Vamos a hablar también de pronto algunas alternativas que podemos tener en algunas ocasiones. Vamos a hablar un poco de qué cosas a veces en el desayuno creemos que son muy buenas y no nos damos cuenta que de pronto son altísimas en azúcares. Vamos a aprender un poquito más y los espero. Muchísimas gracias de verdad por la atención, muchísimas gracias por estar aquí, pero sobre todo muchísimas gracias por querer despertarse, por querer saber un poco más, pero sobre todo por querer dejar de estar engañados. Acuérdate siempre que tu salud empieza en tu cocina. Bye.